Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar el día de hoy con la presentación. Entonces, no sé si recuerdan por ahí, en lo que estábamos platicando, era la introducción, recordar esta parte importante del proceso digestivo, ¿no? Toda la fisiología digestiva que existe, porque cuando se tiene una vasta y amplia comprensión, al momento de hablar de una fisiopatología, entonces, es fácilmente identificable para el alumno y para el profesional de salud saber en qué consecuencias o en qué repercusiones se va a traducir. Ahora, adicional a esto, empezamos con la parte de las alteraciones esofágicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el esófago, si bien cuando hablamos de la fisiología digestiva no fue como muy extenso, el esófago, a pesar de su tamaño, tiene una función extraordinaria, que es el paso de los alimentos de la boca al estómago. Y tenemos varias alteraciones, como es el caso de la disfagia, hay de tipo orofaringio y hay de tipo esofágico, con diferentes agentes etiológicos. También hablábamos de otras alteraciones, como es el caso de los vómitos. Los vómitos, pues finalmente todos los hemos presentado. También del reflujo, ¿no? O también estábamos hablando del cáncer, que si no mal recuerdo fue más o menos ahí donde nos quedamos, de que en sí el cáncer de cabeza y cuello es cuando hay cánceres del tracto aerodigestivo superior, es decir, en cavidad oral, orofaringe, laringe y esófago. Entonces, dentro del cáncer, la disfagia, de hecho, es un síntoma distintivo del cáncer de cabeza y cuello. Y pues justamente es el agente biológico, ¿no? De una obstrucción mecánica, además del deterioro sensitivo o bien de la orinofagia. Dentro de lo que es la enfermedad y los tratamientos, sobre todo cuando hablamos de la cirugía, la quimioterapia, radioterapia, tendrán un impacto sobre lo que es la funcionalidad de ese trayecto del tubo digestivo. Y pues obviamente imagínenlo, al existir molestias para lo que es la ingestión normal de los alimentos, naturalmente la ingestión será insuficiente durante y después del tratamiento. Entonces, el tratamiento, recordemos que dependerá de la localización y la extensión del tumor y pues todo lo que conlleva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se trata, ¿no? O sea, es una intervención quirúrgica, naturalmente tiene que existir una recuperación y puede llevar a cicatrices que pueden afectar negativamente la distribución. Entonces, de manera temporal, la ingesta oral puede verse pausada, ¿no? Y utilizar otro tipo de terapias, ¿no? Como es la nutrición enteral o parenteral. Ahora, dentro de la cirugía del esófago, principalmente se debe este tipo de cirugía por alteraciones como es el cáncer de esófago, como es característico en el esófago de Barrett cuando posee un alto grado de displasia. A menudo, este tipo de paciente está sometido a una gran variedad de dificultades derivadas del procedimiento, así como derivadas de los tratamientos médicos y los efectos secundarios de los tratamientos. Podemos hablar de algunos, como es el caso de disfagia, una disminución del apetito, los efectos secundarios de la quimioterapia y todo ello en sumatoria se traducirá en una pérdida de peso. Es importante valorar, pues sobre todo la masa magra.
no refiriéndome únicamente al músculo esquelético, sino a la integridad de músculos como puede ser el músculo liso. Entonces, pues cuando hablamos de la cirugía del esófago, esta intervención requiere que haya otro conducto en el lugar para poder transportar los alimentos desde lo que es la orofaringe hasta el resto del tubo digestivo y se pueda dar entonces la digestión y la absorción de diferentes nutrimentos. Ahí sí o sí podemos hablar de la colocación de una sonda de alimentación enteral antes de la operación o bien durante la cirugía se proporciona un acceso enteral a los pacientes que están susceptibles a sufrir desafíos cuando haya pasado la cirugía, ¿no? Y pues el tránsito de vuelta a lo que es una dieta normal se puede alterar. Entonces ahí dependerá, pero podemos hablar igual de la nutrición enteral o parenteral. Entonces, existen diferentes fases y diferentes molestias. Por ejemplo, a fases a qué me estoy refiriendo. Podemos hablar de una fase preoperatoria. Como el nombre lo está diciendo, obviamente, todo lo que implica antes de la intervención, como puede ser la dificultad para tragar el alimento, es más, me adelanté, o sea, la dificultad a lo mejor desde la masticación, las consistencias, ¿no? Quizá requiera que se modifique a una comida blanda o bien presentaciones como purés, licuados, usar suplementos orales, perdón, que sean calóricos para poder tratar ese tipo de problemas. Aparte de la masticación, pues los problemas a veces para tragar el alimento y para que se dé el paso adecuado del alimento. Luego, pues viene la intervención y hablamos de la fase postoperatoria, donde pues dependerá de los procedimientos de cuidados, porque muchas veces en el postoperatorio inmediato es necesario abrir puerta a lo que es la nutrición enteral. Y pues bueno, ahí dependiendo cómo sea el esquema, porque si va a nivel gástrico, podemos hablar de que la infusión va a ser cíclica, pero si ya de plano nos vamos a lo que es nivel intestino, pues hablamos de otro tipo de esquema de infusión, como puede ser la infusión continua. También, una vez que ya no es tan inmediato la etapa posoperatoria, es la transición. Podemos hablar de una dieta de líquidos claros a una dieta de alimentos blandos y húmedos. Asimismo, la frecuencia de las comidas y la cantidad. Y es importante preguntar sobre síntomas de evacuación gástrica rápida, como puede ser si hay presencia de dolor abdominal, viene la sensación de náuseas, diarrea, qué tipo de diarrea, si se acompaña con la sensación de debilidad y mareo. Bueno, yo les había dicho las náuseas, ¿no? Pero pueden ir el mareo. Entonces, usualmente la adaptación a las tomas orales, una vez que viene el periodo posoperatorio, hablar de esta transición de nutrición por medio de alimentación enteral a alimentación normal, puede tomar hasta unos 3 meses. Y durante la transición posterior es importante que el paciente a través de la dieta pueda incorporar proteínas y grasas en cada comida y hacer una adaptación con base a la tolerancia que tenga para los diferentes tipos de consistencias, pero lo más usual es que la consistencia sea al inicio de tipo blando y húmedo, ¿no? Y pues bueno, ahorita les mencioné algunos aspectos importantes que los vamos a delimitar más adelante. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evacuación gástrica rápida? Incluso cuando hablamos de diarrea, los tipos de diarrea,
y que se pueden llegar a presentar y por qué se llegan a presentar. Ahora, tras una operación a nivel de esófago, existen diferentes lineamientos. Por ejemplo, al inicio, el apoyo nutricional, como les mencionaba, se da por medio de la nutrición enteral. Entonces podemos hablar de una sonda que bien llega al estómago o bien puede ir directo al intestino a nivel del yeyuno. Muchas veces pues se da a través de una sonda de alimentación de yeyunostomía. Y de hecho, pues el paciente debe de estar en espera de la indicación médica para poder comer y beber alimentos. Una vez que ya se puede iniciar la dieta oral, es importante explicar al paciente las pautas específicas sobre cómo reducir gradualmente las tomas por sonda y hacer esa progresión hacia lo que es la dieta oral, que pues va muy de la mano. Tan solo reflexionen. Al inicio, dada la naturaleza del procedimiento y dada la naturaleza de su transición, lo habitual es pasar desde sorbos de líquidos claros hasta alimentos blandos que no requieran masticación, mucha masticación, y que se pueda ir por sorbitos chicos. Puede llevar varias semanas hacer esa transición de tomas por sonda y hacer la adaptación a la dieta oral. Y cuando se interrumpe la alimentación por sonda, pues es importante tener la aplicación precisa y correcta de las medidas de higiene. ¿A qué me refiero por esto? Pues seguir haciendo enjuague de las sondas hasta que se retire completamente. Pues por más, ¿no? Por prevención. Y pues les mencionaba, el periodo de adaptación más o menos en la mayoría de los contextos exitosos, pues oscila durante unos 3 meses. Durante esos 3 meses es importante ir haciendo toda una transición. Por ejemplo, se van a hacer 6 comidas pequeñas al día, es lo que nos sugiere muchas veces la literatura, e incorporar principalmente fuentes de proteína y en algunos casos grasas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dan mayor energía. También la consistencia de los alimentos, que sean húmedos, blanditos o bien que se puedan cortar con facilidad. Es más, de esos alimentos que puedes cortar con el tenedor sin necesidad del cuchillo. Y pues se puede utilizar salsas, ojo, no digo salsas picantes, sino salsitas, a lo mejor un poquito de salsita de tomate, o bien jugos, ¿no? Los jugos de carne para humedecer los alimentos. Ir aumentando gradualmente el volumen y la variedad de los alimentos en cada comida. Por ejemplo, si bien puede no estar sugerida la carne de res, sí considerar el utilizar el jugo de la carnita, bueno, el caldito, ¿no? De cocción de este tipo de carnita. Es importante evitar ciertas consistencias o ciertos alimentos, como puede ser el caso de las pieles, las semillas muy duras o los frutos secos, también las carnes muy duras o las carnes secas, algunos panes, algunos bollos, mantequilla de cacahuate, alimentos fritos muy grasosos, incluso hasta el guacamole es importante ahí tenerlo como bajo la mira. También las verduras crudas, el maíz o, por ejemplo, algunos guisantes muy duros y las frutas crudas. ¿Por qué? Porque esas consistencias o bien pueden ser dolorosas durante la digestion o bien puedan provocar el reflejo de las dos porque están irritantes. Entonces, en ese caso, pues yo siempre optar por otro tipo de consistencias. Por ejemplo,
El manejo que se le puede dar a las frutas y a las verduras siempre es que sean sin la cáscara, de preferencia, o que sea una cáscara blandita. Por ejemplo, la cáscara del chayote, pues es un tanto dura a pesar de la cocción. Entonces ahí se sugiere que se retire. Muy diferente de lo que podría decir de la cáscara de una pera, que es súper blandita. Entonces ahí yo la puedo dejar sin ningún problema. Pero también debo tener cuidado con si es otro tipo de cáscaras, por ejemplo las cáscaras, la de la papa. Si bien es una cascarita blanda, puede ser un tanto difícil de cortar. Entonces ahí es algo que debemos de ver. O bien cáscaras que den una presentación desagradable, como es el caso de la zanahoria. La zanahoria, si no se retira la cáscara, tiende a producir un color parduzco al entrar en contacto con el oxígeno. Entonces, pues ahí también es recomendable quitar la cáscara. En el caso de las carnes, pues hay ciertas carnes que son blanditas por naturaleza. Por ejemplo, la carne de la pierna de pollo o del muslo son carnitas un tanto suavecitas. La de la pechuga, pues al no tener tanta grasita, tiende a ser un poquito difícil de cortar. Asimismo, la carnita de res o la carne de cerdo, hay partes que son como muy magras, entonces ese tipo de carnes no son sugeridas. Más no quiere decir que estén restringidas, ojo ahí. Insisto, se puede poner en cocción, se suelta la grasita, recuerden que la grasita pues nos está dando energía, pero también es una fuente de vitaminas liposolubles. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Los cereales y las leguminosas, pues dependerá, porque yo puedo tener leguminosas que la cascarita sea un poco, que me llegue a pelear con ella, como es el caso de los garbanzos. Muy diferente a lo que son las lentejas y lo que son los frijoles. Pero el tema ahí que podemos llegar a tener es la tolerancia. Entonces, ir haciendo una reintroducción poco a poquito bajo el margen de la tolerancia del paciente para que no se dé la inflamación, la distensión y que llegue a ser más molesto, ¿no? Si el paciente va a quedar como día. Lo mismo con los cereales, por ejemplo, el grano del maíz pozolero, ¿no? Que pues es durito, entonces ahí no se debe recomendar. En el caso de los panes y los bollos, se los mencionaba, porque de pronto algunos pueden hacer como una especie de engrudo, ¿no? Que se nos pasa ahorita, entonces puede provocar cierto atragantamiento en el paciente, así mismo como las mantequillas o algunos purés o grasitas, como les decía, del guacamole, o sea, cuidan mucho la cantidad, a lo mejor darlo en cantidades chiquititas. Y los alimentos fritos, pues obviamente pues, tienden a estar un poquito más duros, pero también lo que puede pasar es que al hacer presión con la boca, suelte la grasita y se pueda producir una aspiración o sea, irse chueco, ¿no? También debemos de evitar los alimentos que puedan producir acidez o reflujo, como es el caso de la cafeína, pues que es irritante. Algunos alimentos cítricos, sobre todo pues lo que es la naranja, la toronja, el limón dentro de sus variedades. Incluso algunos pacientes pueden no llegar a tolerar la piña, los tomates, bueno, el jitomate, mejor dicho, y también los tomates. Las bebidas gaseosas, algunos no toleran la menta o por ejemplo la hierbabuena y lo que es el alcohol. Recordamos que el alcohol es sumamente irritante para lo que es la mucosa eh, intestinal del estómago. En cuanto a el volumen, se sugiere hacer tomas chiquitas, pero pues bueno, ahí es algo muy subjetivo. Se recomienda que no sean más de 120 mililitros de agua o de otros líquidos con la comida. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es dar prioridad a los alimentos, a la fuente de energía y de otros nutrimentos,
y pues el agua únicamente cumple la función de ayudar a que pasen los alimentos. Y si se tiene el deseo de beber líquidos, bien sea 30 minutos antes o 30 minutos después de la alimentación y que los sorbos sean despacito. También evitar los dulces o los azúcares concentrados, por ejemplo, las mermeladas o estos ates o este tipo de alimentos, porque por la concentración pueden dar lugar a cambios en osmolaridad y llevar a una diarrea osmótica, principalmente por eso. Pero tendría que es una cantidad chiquita, no representaría mayor riesgo. También el comer despacio y masticar los alimentos, aunque sea puré, tratar de hacer como el ejercicio de la masticación. ¿Por qué? Porque va a ayudar con la salivación y entonces va a ayudar a desplazar de forma más fácil el alimento. Y tras los 3 meses, perdón, se van a añadir más alimentos típicos de la dieta normal. Se sugiere que la introducción de un alimento nuevo o de una bebida nueva vaya de uno en uno. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, a lo mejor en la hora de la comida al paciente le quiero empezar a dar un caldito con frijoles, ¿no? Bueno, los frijolitos, pues los empiezo a meter solitos, ¿no? No voy a dar frijoles mezclados con el arroz, a eso se refiere. O los calditos, pues por ejemplo, los alimentos que ya a lo mejor podía tener, zanahoria muy picadita, chayote picadito, calabacita picaditos, y a lo mejor empiezo a meter un poquito el arroz, que si se dan cuenta todos los alimentos que les mencioné ahorita son de fácil masticación. A lo mejor si quiero meter garbanzos, pues lo sugerido sería únicamente un caldito, a lo mejor es un caldito rojo, con el garbancito y únicamente. Y tras 6 meses de la intervención, en teoría, el paciente debería estar comiendo con normalidad. Sin embargo, lo que se sugiere es que las comidas sean pequeñas y frecuentes durante este periodo. Entonces, principalmente. Ahí el acompañamiento tiene que ser continuo, principalmente para que se pueda detectar cualquier desviación y reitero, detectar cualquier alteración en el estado de nutrición. Sobre todo lo que queremos evitar es una desnutrición que pueda agravar en la salud. Entonces, hasta aquí es todo lo de la unidad. Por ahí recuerden que tenemos la tarea de los tipos de disfagia para que por favor no la vayan a olvidar y la anexen. Entonces vamos a comenzar con la otra unidad. Nada más en un segundito para cambiar la presentación. Listo. Entonces, después del esófago, que sigue el estómago, ¿no? Y dentro de las principales enfermedades que podemos mencionar del estómago,
Principalmente está la dispepsia, la gastritis, úlceras y gastroparesia. Entonces, pues empezando por qué es dispepsia, ¿no? ¿A qué nos referimos? Es una enfermedad donde lo característico es que se curse con un dolor inespecífico, pero persistente en lo que es la porción superior del abdomen. Dicho al español, arriba del ombligo, ¿no? Como un dolorcito, y lo más usual es que la gente se queje no del dolor, sino que está esa sensación de malestar. ¿Por qué? Porque duele o como que arde o como luego decimos me siento así como indigesto, ¿no? Y pues vienen otros síntomas muchas veces, que también lo hace todavía más molesto, como pueden ser las náuseas posterior a una comida, eructos, muchísimos eructos y también la sensación de la distensión. Dentro de los factores etiológicos de la dispepsia podemos decir muchísimos. El reflujo, las úlceras, la gastritis, incluso enfermedades vesiculares. Entonces, más bien la dispepsia, podríamos decirlo de esta forma, es secundaria a otras alteraciones. También pues una mala secreción en cualquiera de los niveles, por ejemplo a nivel estomacal, a nivel intestinal, puede llevar con una mala digestión, con una mala absorción de los nutrientes y por eso generar la molestia. Entonces, cuando un paciente nos está refiriendo dispepsia, en el momento de estar recopilando la información de la historia clínica, hay que preguntar qué tratamientos o con qué alimentos se está acompañando que nos permitan ayudarle con esta cuestión. Y se sugiere entonces que en ese periodo, pues las ingestas sean chiquitas, ¿no? A lo largo de todo el día y sobre todo reducir aquellos elementos grasos o comidas muy cargadas con fibra. Si lo recuerdan, pues porque son los que toman un poco más de tiempo en el estómago para que se puedan digerir, ¿no? Y adicional, es recomendable que el paciente lleve un diario de alimentos, quizá no tan preciso como lo revisamos en su momento en la evaluación del estado de nutrición, que le diga, ay, sí, me va a poner hora y día, no. Pero pues sí, a lo mejor precisar qué alimento, cuánto fue la cantidad y qué presentación, que pudiera generar un malestar y también las bebidas. Más que nada va encaminado a eso. Y más, pues es más importante cuando el paciente lo empieza a asociar. A lo mejor tiene un problema con la vesícula y de pronto con el consumo de ciertos alimentos grasos es cuando da la aparición de la sensación de la dispepsia. Aquí no ahondo más porque, reitero, es importante reconocerla como una entidad muchas veces secundaria a otras alteraciones. En cuanto a la gastritis, que es otra enfermedad, pues bueno, ¿quién no ha padecido gastritis en su vida, verdad? Pero pues la gastritis en sí es un término genérico. ¿Por qué? Porque me puede englobar muchos aspectos, desde los síntomas que están relacionados con el estómago, el aspecto endoscópico de la mucosa gástrica, o bien hacer alusión a un cambio histológico, porque muchas veces puede haber una infiltración del epitelio por células inflamatorias, como la presencia de leucocitos polimorfonucleares. Entonces, estarme ahí hablando de inflamación principalmente. Pero bueno, dicho en español, gastritis de la inflamación, ¿no?
Entonces, en cuanto a la gastritis, podemos hablar de gastritis aguda y gastritis crónica. Cuando yo digo que es agudo, pues obviamente hago alusión a que es de rápida aparición y los síntomas son intensos, ¿no? Los más frecuentes son náuseas, que pueden llegar incluso a vómitos, el malestar general, anorexia, incluso pueden llegar a hemorragia. Y el dolor epigástrico, que es algo que lo caracteriza, ¿no? El dolor. Dentro de los factores etiológicos, desgraciadamente tenemos muchísimos. Por ejemplo, el que más podemos destacar es la presencia del Helicobacter pylori, que recordemos que es una bacteria que es resistente a medios muy ácidos y pues da por resultado la inflamación de la mucosa que en caso de ser persistente puede desarrollar úlcera, incluso puede desarrollar cáncer, ¿no? Y adicional, acompañando este proceso, nos puede llevar a un estado de acloridria y se puede incluso perder el factor intrínseco, lo cual pues va a traer secundario otra serie de alteraciones. Recordemos que al ser una infección, es decir, la presencia de un organismo dentro de otro, no se va a resolver de forma espontánea. Y de hecho, las complicaciones por los riesgos, perdón, el riesgo de una complicación, mejor dicho, se hace más grande. Adicional, está ahí el mencionar la edad, ¿no? La cepa específica del Helicobacter y la concentración, junto con otros factores propios del huésped, como son los factores genéticos, el estilo de vida, el estado de salud general, que puedan promover pues todavía más el desarrollo, ¿no? de esta bacteria. Ahora, en el caso del ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, principalmente son corrosivos porque ambos inhiben la síntesis de prostaglandinas, que es algo esencial para el mantenimiento de la barrera del moco y también para el mantenimiento del bicarbonato en el estómago. Entonces, el consumo crónico de este tipo de medicamentos, del ácido acetilsalicílico y de los AINES, además de los esteroides, el alcohol, sustancias erosivas como el café, ¿no? O también el tabaco. Y la combinación de estos factores va a repercutir en lo que es la integridad de la mucosa y entonces nos va a llevar a episodios o al desarrollo de una gastritis de tipo crónico. Entonces, pues tan solo imaginen en términos de probabilidad una persona que tiene la infección por el Helicobacter pylori, porque a lo mejor siempre come alimentos en la calle, un estilo de vida desbalanceado, altos niveles de estrés, poco descanso, una gran cantidad de irritantes en la dieta, y también este tipo de cuestiones de que va al doctor y pasa que se siente muy mal, pues probablemente ya cuando vaya, el daño en lo que es la mucosa sea considerable, incluso ya hablamos de úlceras, ¿no? Entonces, aquí ya haciéndolo un poquito más desmenuzado, podemos contemplar las diferencias entre lo que es gastritis aguda y la gastritis crónica. En cuanto a la gastritis aguda, se caracteriza por la presencia de erosiones, pero que son superficiales, o bien puede llegar incluso a zonas de hemorragia, sitios donde hay un poquito de hemorragia. Y pues en el concepto de pacientes graves, la gastritis aguda se incluye en el concepto de úlcera de estrés.
ojo, no grave de que esté grave, muy malo, muy estresado, sino el paciente crítico, en estado crítico. Entonces, las patologías que aquí les puedo mencionar es el traumatismo craneal, las quemaduras, una insuficiencia respiratoria donde se esté requiriendo la ventilación mecánica, shock séptico o una insuficiencia renal en tratamiento con hemodiálisis. A eso me refiero a pacientes graves, ¿vale? Entonces, en alguna de estas situaciones se conoce el factor etiológico para el desarrollo de la gastritis, como puede ser un estado hipersecretor ácido en el caso de un traumatismo craneal. O bien, recuerden que cuando hablamos de algo de inflamación, pues hay una gran liberación de citoquinas que tienen efectos favorecedores del desarrollo de una erosión en lo que es la mucosa gástrica. Y en este sentido de la gastritis aguda, siempre hay malestar epigástrico, la pirosis, las náuseas, junto con lo que es la hemorragia digestiva. El tratamiento, pues muchas veces es similar al de la úlcera péptica. ¿A qué me refiero con esto? Que se van a estar administrando fármacos de tipo antisecretor o bien protectores de la mucosa o bien la combinación, ¿no? Principalmente. Y esto es alentador porque la reparación de las lesiones o del daño se da en un contexto del tiempo que es más rápido. Y pues principalmente aquí se llevan a dar los medicamentos que son inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas de H2. En cuanto a lo que es la gastritis crónica, aquí no quiere decir que puede ser menos molesto y que el paciente la tolere mejor, sino que la inflamación pues tiene una evolución más larga, sobre todo pues en el caso que les mencionaba. Cuando hablamos del Helicobacter pylori, pues hablamos de una gastritis crónica. Nada más que cuando hablamos de este tipo de ataque, principalmente va a afectar lo que es la región del antro. Entonces, no es exclusiva porque realmente la extensión de la gastritis a todo el estómago y que incluso ocurra atrofia de la mucosa, pues va de la mano con los años de evolución de la infección, ¿no? Aparte de los factores medioambientales y genéticos del paciente. Por ejemplo, que guardan una relación directa con la dieta, comidas muy condimentadas, pues alcohol, ¿no? O también alimentos muy ácidos que pueden favorecer la velocidad. O todo lo contrario, una dieta baja en irritantes, rica en frutas, verduras, fibra, pues lo que va a hacer es no detener, pero la progresión va a ser un poquito más lenta. El tema con la gastritis crónica es que sí, muchas veces hay una alusión al dolor y a las molestias, pero en algunos casos pueden ser muy sutiles, porque les digo, hay un tiempo de evolución. Entonces, no es que estén asintomáticos, pero es sutil. Entonces, el paciente no lo detecta tan rápido. Y pues las características de estas molestias son diversas. Por ejemplo, aquí entra el hecho de hablar de la dispepsia. El paciente puede tener esta sensación únicamente de dispepsia, no ser muy irritante y decir, ay, bueno, es que a lo mejor fue lo que comí, me cayó mal. Y los síntomas en algunos casos pueden ser, si son intensos, parecidos a los de la úlcera gastroduodenal. Sobre todo, fíjense, aquí lo característico de cuando hablamos de enfermedades, como es el caso del reflujo, que es la gastritis y lo que es la úlcera, muchas veces tienden a
ser de tipo nocturno porque hay un estado de hipersecreción. Entonces tienen una ritmicidad restablecida. O bien, algo que también se puede mencionar es la cuestión de los trastornos que se presentan en la motilidad gástrica. ¿A qué me refiero con esto? Pues a lo mejor después de comida, la gente es cuando presenta las molestias. O incluso pues durante, ¿no? Que viene como una saciedad precoz. Entonces, en este caso del tratamiento para la gastritis, sobre todo de tipo crónico, en primer lugar, si hablamos de que es debida por Helicobacter, requiere el tratamiento del antibiótico, además de los fármacos antiácidos y de los fármacos antisecretores o bien de algunos procinéticos, si es que se acompaña de los trastornos de motilidad. Y pues principalmente, ¿no? Aquí perdone que no les haya puesto en el tratamiento, que únicamente me centré con erradicar Helicobacter pylori, pero es que es muy similar. Ambos requieren inhibidores o protectores y solamente aquí en el tipo crónico, pues procinéticos si hay alteración de la motilidad. Ahora, aquí van a decir, ah, caray, esto no lo vi venir, la gastritis autoinmune, que pues es un proceso de carácter crónico y que afecta principalmente al cuerpo gástrico. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Habrá una atrofia de las glándulas de la mucosa. Entonces, al estar atrofiada, el moco secretor va a ser escaso y esto se traduce en un riesgo aumentado para lo que es el desarrollo de cáncer gástrico. Y pues desgraciadamente, como es una enfermedad de tipo autoinmune, pues aquí es el cuerpo, ¿no? El sistema inmunológico, el que ataca las células parietales y las va destruyendo. Entonces, este tipo de gastritis tiene algo muy característico en donde la manifestación clínica que se observa es una anemia macrocítica. ¿Por qué? Porque hay un déficit en lo que es la absorción de la vitamina B12, pero recuerden que cuando hablamos de vitamina B12 requiero del factor intrínseco. Entonces el factor intrínseco obviamente está disminuido. ¿Por qué? Porque las células que lo secretan se están destruyendo. Entonces es importante dar el tratamiento para disminuir la respuesta inmune, proteger la mucosa gástrica, que se restablece la mucosa gástrica, pero adicional, pues hacer inyecciones mensuales de vitamina B12 y pues principalmente se evita en esta situación. Ahora, otro padecimiento que nosotros podemos mencionar, y no me gustaría decir que es junto con pegado, pero van muchas veces a la mano, es la úlcera gastroduodenal o también en algunas fuentes la pueden encontrar como ulcus, ¿no? Ulcus péptico, ulcus gastroduodenal, que pues es propiamente una lesión que se caracteriza porque se perdió mucosa gástrica. Entonces puede aparecer desde el esófago distal hasta el final del duodeno. Sin embargo, las localizaciones que son como las más frecuentes es la curvatura menor del cuerpo gástrico y la primer porción duodenal, además del bulbo, siendo la úlcera duodenal la más frecuente. De hecho, representa el 80% del total de los casos y afecta principalmente a hombres a partir de los 20 años, mientras que cuando hablamos de la úlcera gástrica, afecta por igual
hombres y mujeres, pero a partir de los 40 años. Dentro del desarrollo de las úlceras, principalmente podemos mencionar el desequilibrio de factores agresivos y los factores defensivos de la mucosa gástrica. Entonces puedo mencionar 3 factores. Uno, ya lo mencionamos. Bueno, 2, de hecho. La infección por Helicobacter pylori, que progresa de tal suerte que nos lleva al desarrollo de la úlcera. El consumo de antiinflamatorios no esteroides, que igual sea tan así que me lleva al desarrollo de la úlcera, pero puedo tener un estado de hipersecreción ácida que causa diversa. Pues a lo mejor existe una predisposición genética, por un estrés emocional, por algún alimento de origen dietario, entre otros. Sin embargo, de las causas de las 3 que tenemos aquí, el Helicobacter pylori es yo creo que de las principales. De hecho, más o menos afecta entre el 30 y el 40% de la población sana en nuestro medio. Y ya hablando propiamente de las úlceras, se dice que el Helicobacter es responsable del 75% de las úlceras. Entonces, si se dan cuenta, es grave, ¿no? ¿Por qué? Porque anida en la capa del moco y en las uniones intercelulares de la capa endotelial. Entonces, pues lo que va a generar, les digo, es primero una gastritis, a lo mejor de forma inicial es de tipo agudo, pero tiende a ser de tipo crónico, pues va a afectar a las células parietales, va a disminuir la cantidad de moco y va a traer alteraciones, ¿no? Entonces, además, algo que no les he mencionado, es que pues el Helicobacter puede además liberar una toxina, dependiendo de la cepa de la cual estamos hablando, y también las características de la inmunidad del huésped. Entonces, pues si bien no todos los casos pueden progresar, sí dependerá que se pueda agravar, perdón. Y pues dentro de lo que es el consumo de los antiinflamatorios no esteroideos, más o menos son responsables del 10-20% de todas las úlceras. Si se dan cuenta, pues ya casi estoy no logrando el 100%, pero pues ya muy, muy cercano, ¿no? Entonces, dentro de las molestias que podemos mencionar cuando mencionamos la úlcera, el síntoma clave es el dolor epigástrico de tipo postprandial. Entonces, se alivia muchas veces con la ingesta de alimentos que tienden a ser alcalinizantes o bien con la toma de fármacos alcalinos, pero es persistente la pirosis, se pierde peso, hay náuseas y vómitos y hay mucha plenitud postprandial. Entonces, también se menciona que es frecuente que tenga una periodicidad, sobre todo en lo que es primavera y lo que es otoño. Pero bueno, ahí, como es un poquito inconsistente en lo que encontramos en la literatura, eso no me gustaría que lo recordaran, por eso no se los pongo propiamente, ¿no? De tenerlo ahí. Dentro de lo que es la parte del tratamiento y de algunas complicaciones, hay muchos, pero muchísimos fármacos capaces de cicatrizar la úlcera. Por ejemplo, existen neutralizantes de la acidez, están los antiturretores, protectores de la mucosa. De hecho, los fármacos más efectivos son los antagonistas de los receptores H2 de la histamina y los medicamentos que son inhibidores de la bomba de protones. Entonces, cuando hablamos de úlceras que son producidas por el consumo de los ZYMES, pues cuando el tratamiento con estos no se puede interrumpir, es importante dar el tratamiento para mediar la molestia. Cuando es por Helicobacter, como les mencionaba cuando hablábamos de gastritis, pues lo que necesito es matar a Helicobacter principalmente.
De hecho, con el tratamiento, cuando es por Helicobacter, en un 90% de los casos, las molestias disminuyen en tan solo 2 semanas. Y muy importante, cuando ya se terminó el tratamiento, es prioritario confirmar que se erradicó el Helicobacter, porque, pues bueno, recuerden por ahí el principio de toda infección. Si no lo compruebo, si no lo corroboro, el microorganismo puede quedar y multiplicarse y darme las mismas molestias. Entonces, ahí nada más. Y también otro aspecto de forma general, no únicamente con el Helicobacter, es comprobar que hubo una cicatrización, perdón. La cicatrización, de hecho, se puede comprobar con una prueba de aliento con urea. ¿Por qué? Porque recordemos que las pruebas de aliento muchas veces lo que mide es el metabolismo de. Entonces, pues si hay urea, muy probablemente todavía ahí hay un tema. En cuanto a la dieta, pues bueno, ya lo han de estar revisando muy probablemente. Las dietas siempre se recomiendan, en pequeñas tomas, alimentos no muy irritantes, ni muy condimentados. Y pues la dieta blanda es un tanto controvertida porque depende más bien de la tolerancia del paciente. Dentro de lo que son las complicaciones, la úlcera gástrica se puede llegar a complicar. Entonces, puedo mencionar algunas, como es el caso de una hemorragia digestiva porque hubo erosión en un vaso importante. Tan es así que me puede llevar a un estado de shock hipovolémico y pues desgraciadamente sí me puede llevar a la muerte. También puedo hablar de perforación o que exista comunicación entre la luz gastroduodenal y la cavidad peritoneal o con órganos vecinos, como es el páncreas, el hígado, y que también pues me puede llevar a la muerte, ¿no? También podemos mencionar la estenosis pilórica porque hay úlceras en la zona antropopíloro duodeno y esto se traduce en que se va a impedir el vaciado gástrico y habrá vómitos porque pues está llena esa zona, está inflamada. Entonces, existen también diferentes técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la úlcera gastroduodenal. El objetivo que tienen estas técnicas es la reducción de la secreción ácida mediante la eliminación del estímulo nervioso. Recuerden cuál es el nervio que tenemos por ahí, es el nervio vago. O también buscan la eliminación de la respuesta hormonal. En cuanto a los tratamientos, más adelante se los enseñaré en un videito, pero está la técnica de Billroth 1 o Billroth 2. Ahorita mi objetivo no es que aprendan los técnicos, pero mencionas. Entonces, también puede haber un drenaje gástrico, ¿no? Sobre todo cuando se está desinervando el estómago, es importante drenar todo para que quede limpio el estomaguito, el estómago, hay un vaciado, y hacer la intervención principal. Entonces, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Déjenme ver. Referencias. Ok, a ver, denme un segundito. Quiero nada más revisar la actividad que se lleva en la tarea. Trastornos de motilidad. Eh, eh, eh.
Dentro de la tarea que se llevan el día de hoy, chicos, elaborarán una infografía. La pueden hacer en computadora, la pueden hacer a mano, la cual va a ir dirigida al público en general sobre lo que es, la gastritis, tipos de gastritis, causas de la gastritis, los síntomas más comunes y algunas pautas del tratamiento nutricional. ¿De acuerdo? Traten de hacerla llamativa, bonita, con bastantes imágenes, sin utilizar términos como muy rimbombantes. Pues, por ejemplo, el Helicobacter pylori, si lo van a poner dentro de las causas, pues pongan que es una bacteria, ¿no? Y pues nada más, se estaría cargando para la siguiente semana, la fecha de entrega sería la siguiente semana, el día domingo como límite. Y pues nada más. Cuídense, que estén muy, muy bien. Les mando un abrazo.